Josué, uno de los líderes más destacados de la historia de Israel, fue el sucesor de Moisés y elegido por Dios para guiar al pueblo hebreo en la conquista de la tierra prometida. Su vida y trayectoria están registradas en los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio y, por supuesto, en el libro que lleva su nombre. Pero, a pesar de todo lo que sabemos sobre sus victorias y su liderazgo, hay un misterio que envuelve su vida personal. ¿Será que, además de su misión divina, tuvo tiempo para formar una familia y dejar descendientes que continuaran su legado? Esta es la pregunta que vamos a explorar. Antes de comenzar este increíble viaje, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal La Biblia en Relatos. Allí encontrará contenido que no solo fortalecerá su fe, sino que también le permitirá explorar las profundas y poderosas lecciones de las historias bíblicas desde una nueva perspectiva. Para entender esto, es necesario sumergirse en su historia y en lo que lo convirtió en una figura tan influyente en Israel. Josué nació en Egipto, durante el periodo en que los hebreos vivían como esclavos bajo el dominio de los faraones. Él era de la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel, y hijo de Nun, un descendiente directo de José. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre su infancia, es probable que Josué haya crecido siendo testigo del sufrimiento de su pueblo y del poder opresor de los egipcios. Su nombre original era Oseas, que significa salvación en hebreo, pero Moisés cambió su nombre a Josué, que significa el Señor es salvación. Un cambio significativo que reflejaba el papel que él desempeñaría al guiar a Israel hacia su liberación. Su camino como líder comienza a tomar forma en el libro de Éxodo, donde se le describe como un joven elegido por Moisés para ser su asistente personal. En el capítulo 17 de Éxodo, vemos a Moisés confiándole el mando de las tropas israelitas en la batalla contra los amalecitas en Refidim. Esta posición no era casual. Josué ya había demostrado valentía y habilidades estratégicas. Cuando salió de Egipto ya tenía más de 40 años y algunos estudiosos creen que pudo haber recibido entrenamiento militar mientras aún vivía bajo el dominio del faraón. Esa experiencia tal vez explica su capacidad para liderar al pueblo con firmeza durante las campañas militares que marcaron la conquista de la tierra prometida. Con esta introducción a su historia, sigamos adelante para descubrir si Josué, además de ser un gran líder y guerrero, también tuvo una vida personal marcada por lazos familiares y herederos que continuaran su legado. Josué desempeñó un papel central como asistente directo de Moisés, acompañándolo en momentos cruciales, como cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. También lo acompañaba con frecuencia hasta la tienda donde el Señor se manifestaba, absorbiendo las enseñanzas y experiencias espirituales de ese contacto tan cercano con Dios. Esta relación cercana se narra en pasajes como Éxodo 24:13, 32:17, 33:11 y Números 21:28, y fue un periodo de profundo aprendizaje para Josué. Él desarrolló no solo una fe inquebrantable y un espíritu de adoración, sino también características distintivas de Moisés, como la paciencia, la mansedumbre y un liderazgo moldeado por la obediencia a Dios. Entre los momentos decisivos en la trayectoria de Josué se encuentra su nombramiento como representante de la tribu de Efraín en la misión de los 12 espías enviados para explorar la tierra de Canaán y sus habitantes. Al regresar, solo Josué y Caleb demostraron confianza en la promesa divina, defendiendo que Israel debía seguir adelante con la invasión, ya que la tierra era de hecho buena y conforme a lo que el Señor había prometido. En este contexto, Caleb, por ser el mayor y tener mayor ascendencia entre el pueblo, aparece con frecuencia como el portavoz de esta visión de fe. Sin embargo, es innegable que Josué tuvo una participación fundamental en la defensa de esta postura, manteniendo la misma confianza inquebrantable que Caleb y reforzando la idea de que la victoria sería garantizada por la mano de Dios. Estos episodios muestran cómo Josué ya demostraba, incluso antes de asumir el papel de líder, una fe sólida y una convicción en su misión, atributos que fueron esenciales para guiar a Israel en los desafíos futuros. El comportamiento de Caleb y Josué fue mucho más que una simple evaluación militar. Fue una poderosa demostración de confianza en las promesas de Dios sobre la tierra prometida. Mientras que los otros 10 espías sucumbieron a la incredulidad y enfrentaron la muerte por una plaga enviada por el Señor,
Josué se destacó como alguien totalmente comprometido con la fe y la obediencia a Dios. Cuando Moisés comprendió que no entraría en Canaán, siguió las instrucciones divinas y oficialmente designó a Josué como su sucesor en las llanuras cercanas al Jordán. La transición de liderazgo fue un momento solemne y significativo. Moisés, en obediencia al Señor, otorgó honor y autoridad a Josué ante toda la congregación de Israel. Con la imposición de manos, compartió el espíritu de sabiduría y fortaleció la posición de Josué como líder. Al hacerlo, Moisés no solo lo preparó para los desafíos futuros, sino que también lo alentó con palabras firmes: ser fuerte y valiente, porque su misión sería guiar al pueblo hacia la tierra que Dios había prometido. Este momento está registrado de manera destacada en Deuteronomio 31, donde Dios, en la tienda de la congregación, también comisionó a Josué directamente, reafirmando su papel y autoridad. Tras la muerte de Moisés, el propio Dios renovó las promesas hechas a Josué, animándolo en los días previos a la invasión de Canaán. Josué se convirtió entonces en el líder encargado de conducir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. De toda la generación que salió de Egipto, solo Josué, Caleb y aquellos que en el tiempo del Éxodo tenían menos de 20 años fueron autorizados a entrar en Canaán. Esta conquista no fue solo una victoria militar, sino también el cumplimiento de las promesas de Dios, realizadas a través del liderazgo fiel y valiente de Josué. Al inicio de su reinado, Josué enfrentó dos grandes desafíos. El primero fue asegurar que el pueblo cruzara el río Jordán, y el segundo fue derrotar al ejército cananeo que se encontraba frente a ellos. Para ello, Josué envió 2 espías a Jericó para realizar una misión de reconocimiento y evaluar la fuerza de la ciudad. Durante esta misión, los espías recibieron la ayuda de Rahab, una habitante de Jericó, quien los escondió y protegió de ser capturados. Josué, atento a los errores del pasado, pidió que la misión se mantuviera en secreto, para evitar que se repitiera el fracaso de la misión anterior de los 12 espías enviados por Moisés, cuando 10 de ellos desmotivaron al pueblo con su falta de fe. La acción de Dios a favor de Israel, sin embargo, generó temor entre los habitantes de la región, como vemos claramente en la historia. En Josué 3 se narra de manera sobrenatural cómo Dios detuvo las aguas del río Jordán, permitiendo que el pueblo cruzara en tierra seca cuando los sacerdotes llevando el arca de la alianza pisaron las aguas. Este milagro preparó el camino para la conquista de Jericó. Josué demostró total confianza en Dios, siguiendo las instrucciones divinas y adoptando estrategias que, desde una perspectiva humana, parecían inusuales e incluso extrañas. Un ejemplo destacado de esto fue la toma de Jericó. Dios instruyó a Josué para que hiciera que los sacerdotes y el pueblo marcharan alrededor de la ciudad durante 6 días consecutivos. En el 7º día, al sonar las trompetas y con un gran clamor del pueblo, los muros de Jericó cayeron milagrosamente, abriendo el camino para la victoria. Sin embargo, había una orden clara de que nadie saquease la ciudad. Todos debían evitar tomar los despojos de guerra para beneficio propio, pero Acán desobedeció esa orden y tomó objetos valiosos, escondiéndolos. Esta desobediencia trajo graves consecuencias, no solo para Acán, que pagó con su vida, sino también para todo el pueblo de Israel, que sufrió las repercusiones de esa transgresión, recordando a todos la importancia de seguir las instrucciones de Dios con fidelidad. Los israelitas sufrieron una derrota en el primer ataque a la ciudad de Hai, como se describe en Josué 7, pero en el segundo ataque, en Josué 8, Josué demostró toda su habilidad estratégica y liderazgo militar. En este enfrentamiento, los israelitas tendieron una emboscada, fingiendo una retirada para engañar al ejército de Hai, lo que hizo que los enemigos abandonaran su ciudad fortificada. Esta táctica inteligente llevó a la victoria de los israelitas. A lo largo del libro de Josué, vemos más ejemplos de las impresionantes campañas militares lideradas por él, quien siempre seguía las instrucciones de Dios. Uno de los episodios más notables fue la marcha nocturna desde Gilgal para socorrer a la ciudad de Gibeón durante la batalla descrita en Josué 10. La providencia divina se manifestó de manera extraordinaria en este enfrentamiento, como cuando una gran granizada enviada por Dios mató a más enemigos que los propios israelitas. Y uno de los milagros más impresionantes fue cuando el sol se detuvo en el cielo,
y la luna se quedó quieta hasta que los hijos de Israel se vengaran de sus enemigos. Este fue un día único, que jamás se repitió en la historia. Y muchas personas intentan cuestionar la precisión del relato, sugiriendo un error bíblico al mencionar la parada del sol y la luna, en lugar de describir la interrupción de la rotación de la Tierra. Sin embargo, esta interpretación ignora el hecho de que la Biblia usa el lenguaje del observador, lo que significa que, para quien estaba en la Tierra, parecía que el sol se detenía, tal como ocurriría en cualquier otro tiempo, incluso en el siglo XXI. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas lograron conquistar toda la tierra de Canaán, que luego fue distribuida entre las tribus de Israel. La posesión de las tierras y la construcción de viviendas ocurrió gradualmente, a lo largo de un periodo que se extendió desde los tiempos de los jueces hasta el reinado de David. Sin embargo, uno de los mayores misterios sobre la vida de Josué está relacionado con su vida personal, especialmente su matrimonio y sus hijos. ¿Qué sabemos sobre su familia y el legado que dejó más allá de su liderazgo militar? Este es un aspecto de la vida de Josué que continúa despertando interés y curiosidad. La Biblia no menciona específicamente quién fue la esposa de Josué, lo que ha generado diversas especulaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, un análisis cuidadoso del contexto cultural y social de la época, junto con una declaración significativa de Josué, sugiere que es probable que haya estado casado. A lo largo de los relatos bíblicos, la figura de Josué se presenta principalmente como líder militar y espiritual de Israel, por lo que no se profundiza en detalles sobre su vida personal o familiar, salvo la mención de su padre, Nun, y su tribu, Efraín. Una de las teorías más comentadas es que Josué se casó con Rahab, la mujer de Jericó, que por su fe en el Dios de Israel fue salvada durante la conquista de la ciudad. Esta teoría cobra relevancia, especialmente entre algunas tradiciones judías, que sugieren que, tras ayudar a los espías israelitas enviados por Josué, Rahab se integró al pueblo de Israel y se casó con él. Según esta interpretación, su matrimonio simbolizaría la aceptación de los pueblos extranjeros dentro de la alianza con Dios. Sin embargo, esta hipótesis enfrenta dos importantes objeciones. En primer lugar, el Antiguo Testamento no confirma directamente este matrimonio. Y en segundo lugar, el Nuevo Testamento presenta a Rahab de manera diferente. En el Evangelio de Mateo 1:5 se menciona que Rahab se casó con Salmón, y de ese matrimonio nació Buz, quien sería antecesor del rey David, formando así una línea genealógica que culminaría en Jesús. Además, en Hebreos 11:31, la referencia a Rahab como la prostituta subraya su transformación espiritual y la importancia de su fe, enfatizando su papel en la historia de la salvación, pero sin implicar que haya sido esposa de Josué. Estas discrepancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento plantean dudas sobre la validez de la teoría de que Rahab fue la esposa de Josué. Por lo tanto, aunque esta especulación tiene un atractivo simbólico, no hay evidencia bíblica que la respalde de manera concluyente. Rahab dejó atrás su vida en Jericó y a través de su conversión se integró al pueblo de Israel, convirtiéndose en una figura destacada en la genealogía de Cristo. Su historia es un poderoso testimonio del poder transformador de Dios, representando la redención que solo Él puede ofrecer. Esta perspectiva es ampliamente aceptada entre los estudiosos cristianos y refuerza la idea de que, aunque los caminos de Rahab y Josué se cruzan en la narrativa bíblica, sus trayectorias son distintas. Josué se mantiene como el líder que guía a Israel en la conquista de la tierra prometida, mientras que Rahab se convierte en un símbolo viviente de fe y restauración. Esta distinción no solo resalta la singularidad de la misión de cada uno, sino también la diversidad de los planes de Dios para aquellos que confían en Él. Una especulación diferente que ha surgido es que Josué podría haberse casado con una mujer llamada Haruna, una idea que ganó algo de atención debido a su aparición en una telenovela producida por una emisora de televisión. En esta adaptación, Haruna y Josué son retratados como pareja. Sin embargo, es importante aclarar que este video no tiene la intención de criticar la trama de la novela ni de juzgar a quienes deciden verla. Para aquellos que conocen bien la Biblia, es evidente que muchas producciones, como novelas, películas y series, no son una representación fiel de las historias bíblicas.
Estas obras suelen ser adaptaciones que se alejan considerablemente del texto original, transformando las narrativas en ficción para ajustarlas a las necesidades de entretenimiento. Si el propósito de ver tales producciones es conocer más sobre la Biblia, lo mejor es desistir de hacerlo a través de estos medios y, en su lugar, leer y estudiar las Escrituras directamente. Al ver cualquier obra basada en historias bíblicas, es crucial tener presente que las adaptaciones no son una fuente teológica precisa. En cuanto a la pregunta sobre quién fue Aruna, la respuesta depende del contexto. En la tradición hindú, Aruna es la personificación del amanecer. En la mitología griega, es un dios del mar, y en los cómics de DC, Aruna es una superheroína. Sin embargo, en la Biblia no hay ninguna mención de una mujer llamada Aruna, ni de un romance entre ella y Josué. De hecho, ni las tradiciones judías ni las escrituras bíblicas registran a un personaje con ese nombre relacionado con Josué o con cualquier otro. Lo único que se asemeja al nombre Aruna en la Biblia es un personaje llamado Arauna, también conocido como Ornán, quien se menciona en 1 Crónicas 21:15 y 2 Samuel 24:16. Arauna era un jebuseo que poseía una porción del monte Moría y vendió esa tierra al rey David, quien la utilizó para construir un altar al Señor. Aunque el nombre Arauna suene similar a Aruna, su origen y significado son completamente diferentes y no existe ninguna conexión entre Arauna y el personaje de la novela. En resumen, ni Rahab, ni Aruna, ni cualquier otro nombre mencionado en esas especulaciones sobre la esposa de Josué tienen base en las Escrituras. Sin embargo, en su último discurso al pueblo de Israel, Josué hace una declaración personal y poderosa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta frase resalta no solo su compromiso con Dios, sino también el papel central de su familia en su vida. Cuando Josué menciona mi casa, se refiere naturalmente a su núcleo familiar, que en la cultura israelita de la época incluía a su esposa e hijos. Este detalle sugiere que Josué no solo lideraba al pueblo de Israel en la fe, sino que también guiaba a su propia familia en los caminos del Señor. Además, es relevante recordar que en la tradición israelita, especialmente para un líder como Josué, era casi impensable no estar casado. El matrimonio era considerado una práctica fundamental, un medio para asegurar la continuidad de la fe y la alianza con Dios a través de las generaciones. La familia era la base de la comunidad israelita y los padres tenían la responsabilidad de enseñar la ley y transmitir los valores espirituales a sus hijos. Por lo tanto, aunque la Biblia no menciona explícitamente a la esposa de Josué, es razonable concluir que, en conformidad con las normas culturales de su tiempo, probablemente estuvo casado y tuvo hijos. En el momento en que Josué entregó su liderazgo, reunió a todas las tribus de Israel y, en su discurso de despedida, les instó a renovar su compromiso con Dios y a seguir sus mandamientos fielmente. Josué murió a la edad de 110 años y fue sepultado en sus tierras cerca de Timnat-Sera en el monte Efraín, al norte del monte Gaas. Josué fue testigo del poder de Dios desde su tiempo en Egipto, pasando por el desierto, hasta finalmente llegar a la tierra prometida en Canaán. La historia de Josué es una de gran enseñanza sobre liderazgo, obediencia y devoción a Dios. A lo largo de su vida, Josué mostró cualidades que lo convirtieron en un líder excepcional. A continuación, destacamos algunos puntos clave que reflejan el carácter y la fe de Josué y que pueden inspirarnos en nuestra propia vida. Valentía y obediencia. Desde su juventud hasta sus batallas en Canaán, Josué fue un hombre valiente que nunca cuestionó las instrucciones de Dios, por más inusuales que pudieran parecer. Su valentía no era producto de su fuerza o habilidad, sino de su confianza en que Dios estaba con él. Josué fue un líder excelente porque estuvo primero bajo la autoridad de Moisés y a su vez se sometió a la voluntad divina. Él entendió que su éxito dependía completamente de su obediencia al Señor y de guiar al pueblo conforme a su voluntad. Las estrategias de Josué, por más inusuales o inesperadas que fueran, siempre estaban basadas en la dirección de Dios. Su liderazgo no era producto de su astucia humana, sino de un profundo sentido de dependencia de Dios. Josué era un hombre de palabra. Un ejemplo claro de esto es el cumplimiento del pacto hecho con Rahab, demostrando que su palabra tenía valor y era digna de confianza. La ley de Dios era el fundamento de su vida. Josué no solo era un líder militar, sino también un hombre de fe, cuyo corazón y mente estaban llenos de la palabra del Señor.
Su devoción a la ley de Dios le permitió guiar al pueblo de manera justa y sabia. La influencia de Josué no terminó con su muerte. Su ejemplo de temor y obediencia hacia Dios continuó impactando a la nación de Israel durante el periodo de los ancianos que le siguieron. La historia de Josué nos enseña valiosas lecciones sobre liderazgo, fe y obediencia a Dios. Fue un ejemplo de coraje, integridad y devoción, y su legado sigue influyendo a generaciones. Que podamos seguir su ejemplo en nuestras propias vidas, buscando siempre la dirección divina en todas nuestras decisiones. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Es la mejor manera de contribuir a nuestra comunidad y ayudarnos a crecer. ¿Te gustó la historia de Josué? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus reflexiones sobre lo que aprendiste de esta increíble jornada de fe y liderazgo. Que la paz y la luz divina estén contigo.